economía real en nuestro país, también en búsqueda de ver cuáles son las medidas del gobierno en lo macroeconómico. Y en todo esto hay que ver también el contexto político en el que se envuelve el gobierno de Alberto Fernández. Un fin de semana importante porque se dieron las manifestaciones del 17 de octubre con varios signos políticos. El primero es que espontáneamente un montón de gente salió a las calles, siendo que hubo problemas en el festejo virtual también. Sí, lo del festejo virtual te lo voy a decir brevemente. Acusaron un hackeo, pero no hay forma de hackear 40 servidores al mismo tiempo y nadie tiene ganas. Hubo un problema de que subestimaron y obviamente hubo Grossman pagó el pato, pero en realidad Grossman tampoco es el responsable. Que era el que organizaba, ¿no? Era el que lo organizaba. Claro, Era el que lo organizaba. Javier, se la agarraron con Grossman, pero Grossman no es el responsable. Hubo falta de conocimiento para organizar algo tan masivo y que si hubiera funcionado, hubiera permitido que hasta los peores antikirchneristas pudieran entrar también. Claro, claro. O sea, fue mal planificado de entrada. Bueno, y en ese sentido, ante la falla de una cosa, se dio la espontaneidad en las calles de un sector y también estuvo el sector de los camioneros. Lo que empezó a llamar la atención fue en el momento de ver a Alberto Fernández solo en un discurso con una ausencia de Cristina Kirchner. Es inevitable, Cristina tiene un peso importante en nuestro país con el porcentaje de imagen positiva que tiene y también con el porcentaje de imagen negativa que tiene, tanto por omisión, por falta o por presencia, siempre en algún punto va a haber un análisis en alguna vertiente, ¿no, Giselle? Así es. Los motivos por los que Cristina no estuvo solamente lo sabe ella, Diana. Esa es la realidad. Nadie explicó por qué. Desde el entorno de ahí en el Instituto Patria dicen que la intención era no opacar a Alberto, porque justamente el acto se hizo como también una suerte, además de festejar el Día de la Lealtad, como una suerte de relanzamiento del gobierno, en donde Alberto se puso al presidente para darle centralidad. El gobierno está tratando de recuperar la confianza, no solo a partir del acto, sino con las medidas que veníamos diciendo recién, poniendo a Guzmán en el centro del ring, incluso dando marcha atrás con algunas cosas que se están modificando, ¿no? Y que se lo revalorizó por encima de Pese en la interna. Con su estrategia, ¿no? Venía sin estar presente en la escena, tratando de dar algunas cuestiones puntuales y lo que hizo fue seguir con su estrategia de mantenerse a un costado. Bueno, puede ser como que digas vos, ¿no? Quiere darle protagonismo a Alberto. Lo curioso es que en el entorno de ella te dicen que es por eso, pero en el albertismo, para llamarlo de alguna forma, por ejemplo, el diputado Eduardo Valdés, que está muy cerca de Alberto y también muy cerca de Cristina, hizo declaraciones y dijo que le hubiera gustado que Cristina esté, y que no sabía los motivos. Y si uno habla con la gente de Alberto, te dicen que Cristina tendría que haber estado porque se tienen que mostrar juntos para acallar estos comentarios de internas o de crisis entre ellos. Entonces, es como queda esta cosa de que no sabés, viste, de un lado te dicen no estuvo para no perjudicarlo a él en el tema de la pantalla y del escenario, y del otro lado te dicen que tendría que haber estado. O sea, siempre hay muchas vertientes, ¿no? Dentro de un mismo análisis, más si los protagonistas tampoco tienen en claro cuál es la visión en la que se tiene. Tampoco hay en claridad en cuanto a las herramientas económicas que se tienen que dar en un día donde nuevamente el dólar blue vuelve a tocar techo, parece que no lo tiene, ¿no? Siempre sigue aumentando, ya llevamos varios días en ese tipo de cambio con aumentos y con distintas medidas que se dan por parte del gobierno central. Martín Boutier es economista y es director de la consultora EcoGo. Martín, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hace ya varias semanas venimos observando cómo nos encontramos con diferentes medidas en una búsqueda de herramientas para que funcionen dentro de la economía, más que nada del mercado cambiario. ¿Vos notás que realmente las medidas que se dieron en el día de hoy, las que puede haber en las próximas horas, pueden llegar a tener efecto o hace falta algo más? No, me parece que hace falta algo más. Las medidas que vimos hoy van un poco en línea con las que se vinieron tomando en las últimas semanas, fundamentalmente subas en cuotas en las tasas de interés. Las medidas de hoy básicamente vuelven atrás con algunas de las regulaciones que se impusieron el martes 15 de septiembre. Ese día se endureció el cepo
y de alguna manera la respuesta del mercado fue un deterioro muy marcado en las expectativas, y a partir de entonces el gobierno vino tomando estas medidas de suba de tasa de interés en cuotas, de eliminar hoy las restricciones parcialmente, ¿no? Algunas restricciones que se habían puesto hace un mes, pero me parece que son medidas que, si bien van en la dirección correcta, a diferencia de las medidas del martes 15, llegan a destiempo y son insuficientes para poder revertir una situación que hoy es muy complicada, una corrida cambiaria que ya está lanzada y que fundamentalmente está muy vinculada a dos cuestiones. Por un lado, una crisis de confianza, una crisis de expectativas, y eso es muy difícil de revertir sin señales contundentes. Y también hay una cuestión de fondo que es una cuestión fiscal, ¿no? Un déficit fiscal que es muy significativo y que es básicamente el que está atrás del exceso de pesos que hay hoy en la economía, que están presionando a los dólares del Banco Central, ¿no? Porque este déficit se ha financiado y se sigue financiando en gran medida con emisión monetaria, ¿no? Con lo cual, las medidas que se han tomado hoy y las que se han tomado en las últimas semanas no encaran ni la cuestión de las expectativas, ni tampoco la cuestión fiscal, que está en el fondo, de la crisis cambiaria que estamos viendo hoy. Martín, quisiera avanzar, pero la verdad que me llama la atención porque todos tus colegas siempre mencionan el tema de la confianza, ¿no? ¿Depende de alguna medida la confianza o es algo que requiere tiempo y tiempo no tenemos? Bueno, no, porque es muy fácil, parece una teoría, ¿no? La teoría de la confianza, pero bueno, ¿qué medida se logra? ¿Qué medida hay que poner para la confianza? No, es una muy buena pregunta, efectivamente lleva tiempo. Y hay también otra máxima que se repite mucho, ¿no? La confianza es fácil perderla, pero después cuando uno la quiere reconstruir lleva mucho tiempo y requiere muchas señales. Yo creo que había una oportunidad muy significativa cuando se logró la reestructuración de la deuda, que fue si bien a mi juicio fue demorado y llevó mucho tiempo, se logró un resultado que a mi juicio fue exitoso. Creo que ahí había una ventana de oportunidad que el mercado estaba esperando comprar una historia, que el gobierno le diera algunos argumentos para comprar una historia. Creo que se dilapidó esa oportunidad, básicamente con señales que se fueron dando desde el gobierno, desde lo que llamamos la política, entre comillas, y ahí, digamos, tuvimos varias señales que empezaron quizá con Vicentín, después con la cuestión de las telecomunicaciones. Después también se vio en la pelea con la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Creo que hubo varias medidas en el sentido de mayor confrontación, de una situación donde tampoco terminaba de quedar claro cuál es el rumbo del gobierno, y eso un poco lo vimos con las tensiones dentro de la coalición oficialista en las últimas semanas, tensiones internas, idas y vueltas, y me parece que la lectura que hace el mercado de esa situación es, bueno, es una situación de gran incertidumbre, donde no queda claro hacia dónde va el programa económico, y justamente para revertir esta situación de desconfianza, lo que hoy hace falta es un programa económico que sea creíble, y no solo que sea creíble, porque puede estar muy bien diseñado, sino también tiene que estar respaldado plenamente por la política, ¿no? Para que se pueda sostener en el tiempo. Martín, ¿qué tal? Giselle Rumo te saluda. Ahora, el ministro Guzmán anunció que va a enviar al Congreso un proyecto de ley donde se van a incentivar todo lo que tenga que ver con inversiones en pesos, ¿no? Para aquellos que inviertan en pesos, en herramientas financieras, pero además también en proyectos productivos. Por ejemplo, excepciones en ganancias y en bienes personales. ¿Crees que eso puede ayudar a lo que el ministro dice, a ahorrar en pesos? Bueno, creo que dar más oportunidades, más instrumentos de ahorro en moneda local y a su vez también tratar de incentivarlo desde la política impositiva, creo que eso es positivo, indudablemente, pero creo que no es suficiente, ¿no? Creo que para revertir el ahorro, ¿no? o por lo menos el incentivo del ahorro en dólares que tienen los argentinos, que a mi juicio no es una cuestión cultural, sino que es una cuestión que ha sido motivada durante décadas de volatilidad, de inestabilidad cambiaria, de licuaciones, de inflación elevada. Creo que para revertir esa situación no solo hace falta tiempo y hace falta también dar instrumentos, que en ese sentido coincido, creo que es algo positivo, sino que me parece que hace falta, y particularmente en la situación en la que estamos hoy, hace falta dar los primeros pasos, primero para estabilizar una situación macroeconómica que es muy complicada, ¿no? Primero hace falta un programa de estabilización
y después sí hace falta, bueno, empezar a poner los cimientos para construir una moneda nacional para que los argentinos gradualmente, porque es un proceso que lleva muchísimo tiempo, dejemos de pensar en el dólar, Claro. volvamos a pensar en el peso, pero digo, eso ya me parece que revertir lo que se fue gestando durante décadas es algo que lleva mucho tiempo y hoy por hoy creo... Es muy ambicioso lo tuyo, Martín. Es muy ambicioso, por eso digo, creo que en la coyuntura en la que estamos hoy, ¿no? Con una brecha cambiaria en niveles muy altos, con una economía que no funciona con esta brecha, digo, creo que hoy lo que hace falta es un programa de estabilización y ahí de nuevo, ¿no? Nos vamos fundamentalmente a la necesidad de un programa que incida en las expectativas, la necesidad de que quede claro un rumbo político y dar alguna señal fiscal, ¿no? Teniendo en cuenta que es el déficit fiscal el que está detrás del desequilibrio monetario y cambiario que estamos viendo. ¿Cómo estás, Martín? Hoy Guzmán también habló de confianza, pero después cuando le preguntaron por las reservas líquidas de libre disposición del Banco Central, no quiso dar datos. Habló de 41.000 millones, pero cuando le preguntaron netas, líquidas, de libre disposición, dijo, esos son datos que manejamos nosotros y se negó a dar cualquier otro dato. Eso atenta contra la confianza también. ¿Ustedes tienen datos de si le quitamos los encajes bancarios y los swaps y todo eso, cuánto dinero físico en dólares le queda al Banco Central? Bueno, efectivamente no es un dato, no son estimaciones, porque no se encuentran en la información que publica el Banco Central en forma semanal. Uno no puede ver una desagregación plena de todos esos conceptos. Y también hay ciertas discusiones, ¿no?, sobre qué rubros, qué ítems se restan y cuáles no. La estimación que uno puede hacer mirando lo que son las reservas netas, ¿no?, sacando básicamente el swap con China, sacando los distintos pases que tiene también el Banco Central, por ejemplo, con el Banco de Basilea, y sacando, obviamente, los encajes. Bueno, las reservas netas, en ese caso, estarían en la zona de 4.500 millones de dólares, y a eso uno, si quisiera pasar a las líquidas, debería de traerle también, por ejemplo, el oro, ¿no? Con lo cual, número más, números menos, las reservas líquidas estarían en la zona de 1.500 millones de dólares, más allá de que, bueno, puede haber cálculos que las ubiquen un poco más arriba, un poco más abajo, pero conceptualmente es un número que es muy bajo, ¿no? ¿No es Que una un bomba número... nuclear para generar confianza eso? Bueno, es un problema, pero cuando uno lo mira, por ejemplo, es cierto, hoy el Banco Central tiene muy pocos dólares, pero al único que le faltan dólares en la Argentina hoy es al Banco Central. Cuando uno mira lo que es el sector privado, tanto en términos de stocks, ¿no?, en términos de ahorros que se fueron dolarizando en los últimos años, estamos hablando, por lo menos con datos oficiales del INDEC, estamos hablando de 220.000, 230.000 millones de dólares de ahorros en depósitos y billetes en moneda extranjera de los argentinos, y además tenemos no solo en stocks, sino también en un flujo. Cuando uno mira la balanza comercial, hoy la balanza comercial viene presentando un superávit en la zona de 1.400, 1.500 millones de dólares por mes, ¿no?, en los últimos meses. Ahora, el Banco Central, dada la situación de enorme incertidumbre, el incentivo a la dolarización y, por ejemplo, lo que ocurre con los exportadores que buscan postergar, obviamente, la liquidación de stocks y con los importadores que tratan de acceder al dólar oficial de cualquier manera, bueno, claramente, a pesar de que los argentinos tienen muchos stocks en dólares y de que el sector externo hoy es superavitario, bueno, estamos en esta situación donde el Banco Central está administrando una escasez que es muy significativa, con lo cual ahí es muy importante, y de nuevo aparece la cuestión de la confianza. Ahí es muy importante que aparezca confianza, que se generen las condiciones y que por lo menos se vayan generando estas condiciones de forma gradual. No digo para que estos stocks, estos 220, 230.000 millones de dólares vuelvan a la economía, esto es algo que no va a pasar en el corto plazo y si pasa va a ser a lo largo del tiempo y en forma muy gradual, sino que por lo menos esos dólares de superávit de la balanza comercial, bueno, algo se pueda empezar a trasladar a las reservas del Banco Central, pero para eso claramente hay que dar alguna señal, hay que dar señales también en el terreno fiscal y bajar la brecha, ¿no? Con una brecha arriba del 100%, es muy difícil que ese superávit comercial y que ese superávit de cuenta corriente se pueda trasladar a las reservas del Banco Central.
Martín, me gustaría consultarte con respecto a la devaluación. Yo veo como dos caminos, dos vertientes. Por un lado, el gobierno que en las últimas horas reitera una y otra vez, casi como una especie de mantra, que no va a devaluar. Y en otro carril veo a cierto sector del poder económico que empuja a que es inevitable una devaluación en la Argentina. ¿Cómo se lee esto? ¿El gobierno realmente no va a devaluar o no va a poder no devaluar? Bueno, yo creo que en la situación en la que estamos hoy, de un deterioro muy marcado en las expectativas y de una falta de confianza muy significativa que lleva tiempo reconstruir, creo que cualquier alternativa que se tome va a tener costos, ¿no? Digamos, no hay caminos fáciles, no hay salidas fáciles, y por eso me parece que la salida por la cual se opte no solo tiene que ser la que minimiza costos, sino también tiene que ser una alternativa que resuelva, ¿no? Y no ser alternativas con medidas parciales o que se quedan a mitad de camino y que lo único que hacen es prolongar una situación con mayores costos a futuro. Ahora bien, una devaluación o un corrimiento, un salto abrupto del tipo de cambio sin un programa económico que sea creíble atrás, que pueda anclar expectativas hacia adelante, ¿no? Tanto en el terreno fiscal, en el terreno monetario y eventualmente también en algún acuerdo de precios y salarios con empresas y sindicatos. Creo que si no hay un programa de estabilización detrás, una devaluación hoy por hoy es muy riesgosa en un escenario donde la inflación ya viene en niveles muy elevados, con lo cual se montaría sobre una inflación que ya viene en niveles elevados, y además en un contexto social muy difícil, ¿no? Con un desempleo muy alto y una pobreza que ya está en la zona probablemente del 45-50%. Martín, el gobierno no quiere devaluar. ¿Y el dólar oficial no es competitivo? ¿Por qué se habla de devaluación inevitablemente? Bueno, eso es muy interesante. Efectivamente, cuando uno mira el dólar oficial y uno lo compara, por ejemplo, con parámetros históricos, hoy el dólar oficial medido ajustado por precios, tipo de cambio real, está en la zona que estaba en agosto del año pasado, después del saldo cambiario tras las PASO, ¿no? Hoy, por lo menos en términos de tipo de cambio real, comparado con otros periodos históricos, no se ve un atraso cambiario. De hecho, el superávit de la cuenta corriente también nos da una idea de que no hay un problema de atraso cambiario. Ahora, esta es una crisis nuevamente, no es una crisis de expectativas, es una crisis de falta de confianza, con lo cual, si bien el tipo de cambio no luce atrasado contra parámetros históricos ni contra el resultado de la cuenta corriente, bueno, cuando uno lo compara con los niveles de la brecha cambiaria y con esta situación que se genera, ¿no? Que se rompe la transmisión del superávit comercial a las reservas del Banco Central, bueno, en ese sentido empiezan a aparecer un poco esta idea de una corrección cambiaria. Y también teniendo en cuenta que hoy en la economía hay una cantidad de pesos muy significativa dando vueltas, acá siendo un poco quizá un número para comparar con las reservas netas, ¿no? Cuando uno mira lo que son los pesos en la economía, la base monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central, las LELIQs y los PASES, y cuando uno divide esos pasivos por las reservas netas, esa relación nos estaba dando en la zona de 4 a fines del año pasado y hoy está en 14, ¿no? Para dar una idea del deterioro en esa relación que se ha dado de una cantidad de pesos muy significativa en la economía corriendo contra reservas del Banco Central que son muy escasas, con lo cual el valor del tipo de cambio, la expectativa del tipo de cambio, hoy se rige más por esa cuestión de confianza y por las expectativas hacia adelante que por una cuestión de fundamentos donde efectivamente el tipo de cambio real, si no hubiera brecha, hoy luciría bastante razonable. Martín, gracias. Que tengas buenas noches. Hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes. Y la situación de la economía viene siendo bastante candente en nuestro país. Sin embargo, la política no se quedaba atrás en medio de una pandemia que envuelve al mundo entero y también a la Argentina. Venía exhibiendo la coalición gobernante diferentes internas. Y lo que nos preguntamos es si las demostraciones del 17 de octubre fueron un oxígeno para el gobierno nacional. Esto después del corte.